Cuando hablamos de calidad de vida, nos referimos a, de cierta forma, sentirse contento e ir aceptando los distintos cambios que suponen las distintas etapas de la vida. Cuando nosotros hablamos de cuál es el ideal en una tercera edad y vemos de repente en los medios que vemos personas de tercera edad tan felices, tan activas, que andan en bicicleta, que corren para todos lados, eso de cierta forma no es una norma, sino que todas las personas tienen condiciones físicas y psíquicas distintas. Por lo tanto, el análisis para determinar cuándo una persona tiene una buena calidad de vida es muy personal. Por lo tanto, no existe una norma establecida. Quiere decir que si uno no es capaz de trotar o uno no es capaz de andar en bicicleta a estas alturas, no quiere decir que esté mal, sino que simplemente es distinto. ¿Cuáles son los desafíos más importantes en esta etapa? Primero, la tolerancia a la frustración. La frustración significa, por ejemplo, el no poder hacer las cosas como se hacían antes, o de repente no poder lograr las cosas con la rapidez con las que las lográbamos antes. Y a eso me refiero no solamente, por ejemplo, a caminar por la casa o caminar por fuera, sino que también lo que pasa con nuestra mente en términos de pensamiento y velocidad de procesamiento. Esta etapa de la vida supone una infinidad de cambios, pero esos cambios pueden provocar ciertas crisis y esas crisis pueden provocar un cambio para mejor. Quiere decir que en vez de sumirse en una tristeza, uno puede convertirse en una versión 2.0 de uno, mejorada, con más sabiduría, con más experiencia y con más conocimiento y autocontrol de las propias emociones. ¿Qué pasa con los duelos? Cuando hablamos de duelo, esto es uno de los cambios más importantes en la tercera edad. Y no estoy hablando solamente de la pérdida de un ser amado, sino que estoy hablando también de los duelos de las propias capacidades. Por lo tanto, también los duelos se van a definir en función de cómo cada uno de nosotros ve el mundo. Por eso hablo que no hay una norma, sino que cada persona va a ir viviendo su tercera edad de una manera muy única y particular. Aprender a vivir el día a día significa ir poniéndose en paz con estas pérdidas, pero más que luchar contra ellas y resistirse es ir aceptándolas, un proceso que todos reconocemos que es muy difícil. Aprender a vivir el día a día significa valorar las cosas que suceden y no tratar de controlar el futuro, porque existen muchas cosas en la vida que son controlables y que nosotros podemos planificar, pero cuando se trata del cuerpo y de nuestra fragilidad, hay ciertas cosas que escapan al control humano. ¿Cuál es la mejor herramienta para ir aceptando y no oponer resistencia ni oponer firmeza a estos cambios? Es aprendiendo el autocuidado físico y mental. Quiere decir que en vez de luchar contra mi cuerpo, en vez de tener rabia contra mi cuerpo que no logra hacer lo que yo quiero, significa querer cuidarlo y querer amarlo y entenderlo y comprenderlo como nosotros comprenderíamos a un amigo. Entonces, ¿cuál es como un consejo muy valioso como para reflexionarlo en casa? Que quiere decir que más vale reencontrarse con su propio cuerpo, cuidarlo y amarlo. A eso voy con el autocuidado físico, de querer y amar el cuerpo, y mental, en cambiar nuestra manera de ver el mundo para efectivamente sentir desde el corazón que lo estamos cuidando y que no es algo que sea meramente práctico o meramente cuidar el cuerpo para que me sirva, sino que quiere decir cuidarme a mí mismo, tanto en el plano físico como en el plano del corazón y de la mente. Por lo tanto, ¿cuáles serían los tips para una mejor calidad de vida? Siempre es importante permanecer cerca de la familia y de los amigos, porque es muy importante para nosotros como seres humanos estar en contacto con otras personas. Nosotros no somos solitarios. Por lo tanto, después de haber vivido toda una vida rodeado de personas, y de un día para otro aislarnos y estar con poco contacto social, eso genera un daño importante a nivel psicológico. Y también, aunque ustedes no lo crean, influye en la salud del cerebro. Quiere decir que cuando nosotros conversamos con una vecina, con un amigo, o conversamos con algún profesional de la salud, o expresamos lo que nos sucede, estamos estimulando nuestro cerebro. Una persona que está en una situación de aislamiento tiene mayor probabilidad de sufrir problemas de tipo de memoria y de eso, porque su cerebro ya no está con la misma actividad que tenía como siempre. Y por lo tanto, como todo órgano y como todo músculo, se atrofia. Mantener la mente activa, que va ligado con lo que les digo, quiere decir el espacio social, expresar, comentar cosas, de repente leer libros, estar al tanto de las noticias. Una de las cosas que recomiendan los centenarios, los que viven mucho tiempo y viven bien, es mantenerse al día con la actualidad. De repente echar un vistazo al diario o en internet o ver las noticias, pero no desconectarse de lo que sucede en nuestro mundo. Reírse cada vez que puedan y tener un buen humor.
¿Qué significa esto? Que cuando tenemos la oportunidad de reírnos, no la desechen. No quiere decir que nos vamos a andar riendo de todo y todo el rato, pero si en algún momento sienten que algo es simpático y que algo les llama a subir su ánimo, no dejen pasar esa oportunidad y ríanse. Mantenerse en contacto con la espiritualidad tiene que ver con una espiritualidad muy personal de cada uno. Algunas personas desarrollan su espiritualidad a través de la religión, otras a través de creencias de tipo más oriental, hay otras personas que creen en la naturaleza, cada uno tiene su propia y profunda espiritualidad. Y creo que eso es muy importante para darle un sentido al estar aquí cuando ya uno no está siendo productivo laboralmente o cuando uno ya no está en una época donde es más fácil encontrar un significado superficial de las cosas. Porque de cierta forma nos devuelve a una postura humilde, a una postura de aceptar nuestros límites humanos, no personales, sino que entender que nosotros podemos hacer muchísimo y que la familia puede hacer mucho por nosotros, pero que siempre va a haber un límite que no está en nuestras manos y que tenemos que entregarlo a la espiritualidad que cada uno de ustedes tengan, que para algunos va a ser Dios, para otros va a ser entregarse a la Madre Tierra y para otros va a ser entregarse a la filosofía. Pero siempre es bueno entender que como seres humanos tenemos una hermosa fragilidad, muy bonita, y que esa fragilidad también nos da ciertas libertades y nos da el derecho de soltar algunas cosas. Por lo tanto, seguir mirando hacia adelante con cada día, entender que las metas se van cambiando con el tiempo, que quizás antes las metas eran un logro laboral, sacar adelante la familia, pero ¿qué pasa cuando ya la familia, los hijos ya son independientes, ya tienen sus vidas hechas? Hay otro sentido. Está el sentido de disfrutar, está el sentido de apoyar a los hijos en los problemas cotidianos y está el sentido de permitirse también ser cuidado y ser querido. Tanto la mente como el corazón tienen que estar activos. Y también es bueno el ejercicio, pero aquí yo reitero que no se trata de hacer la decatlón ni nada de eso, sino que tiene que ver con un ejercicio que a ustedes los mantenga cómodos y contentos. Puede ser una caminata, puede ser algún ejercicio suave como yoga, como pilates, o alguna actividad que los ayude a salir. Por ejemplo, juntarse en un club de amigos y ya la caminata para ir a ese lugar va a ser un ejercicio. ¿Por qué es tan importante? Porque hay que mantener el cuerpo en movimiento no para lograr grandes metas deportistas, sino que para mantener la funcionalidad. Porque no hay nada más importante para una persona que su autonomía e independencia. Ese es lo más preciado y lo que más hay que cuidar. Alimentarse bien, porque también tenemos que darnos cuenta que este cuerpo, para mantenerse bien y para estar óptimo la mayor cantidad de tiempo, tiene que contar con los nutrientes necesarios y comer como corresponde y tratar de equilibrar eso. Y si nosotros no somos capaces de cocinar y de mantener ese orden, pedir ayuda, ir al médico para ver cómo se puede organizar una manera de ordenar más las comidas. Pero nunca dejen de aprender, nunca dejen de tener esa curiosidad intelectual que es muy personal en cada uno. Si a alguien le gusta el arte, no se pierdan las exhibiciones de personas que vienen de repente para acá. Si les gusta, por ejemplo, la música, no dejen de ir a conciertos, pero siempre aprendan, siempre vayan aprendiendo palabras nuevas, cosas nuevas, porque eso también nos sirve para estimular cognitivamente nuestro cerebro, pero también nos sirve para estimular el alma. Efectivamente, si nosotros nos presionamos a lograr cosas que van más allá de nuestras capacidades, nos vamos a someter a un nivel de estrés que corta en la crueldad y en lo inhumano. Por supuesto que vamos a tener estrés. Si yo no logro pararme de una silla o no logro comer a la misma velocidad que el resto, que son personas mucho más jóvenes, por supuesto que me voy a angustiar mucho y me voy a estresar. Y cuando uno se pone metas que van más allá de lo humanamente posible, vamos a chocar una y otra vez con el fracaso. Y eso es lo que nos lleva a un estado de tristeza máxima. En cambio, cuando nosotros nos ponemos metas que están dentro de nuestras posibilidades humanas y que pueden ser exigentes también, pero que están dentro de lo humano, podemos tener un acceso al éxito y a sentirnos contentos con lo que hemos logrado. Con, por ejemplo, sí, yo como más lento o de repente converso más lento, pero hoy he logrado integrarme en una comida familiar y pasarlo bien. Y esa es una meta que es completamente asequible y que va a hacer que después de esa comida se devuelvan felices a la casa. Porque la meta no era estar al mismo nivel de los otros en términos físicos, sino que la meta era estar al mismo nivel de los otros en términos emocionales y pasarlo bien.